Alberto Saladino García es licenciado en Filosofía por la UAMX, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y profesor investigador en la Autónoma Mexiquense. Ha investigado la profundidad de la concepción que se tiene en México y América Latina de los pueblos originarios. En el mundo de la política, Saladino ha militado en partidos de izquierda como el PRD y Convergencia, de los que fue candidato a diputado local en 1997 y 2009 respectivamente. Además, fue fundador del Partido Socialista Unificado de México. Actualmente es militante y fundador de Morena en Toluca. Nuevamente les doy la bienvenida. A quienes estaban desde el principio se dieron cuenta, habíamos entrado, se fue la luz, no es problema de nosotros, pero de todas maneras les ofrezco una disculpa. Estamos de regreso, estamos aquí, les comentaba que estamos en vivo, en directo, hoy sí de manera presencial, claro, con las medidas sanitarias de rigor, además todos previamente comprobado de que no somos foco de contagio, pero estamos aquí en el estudio una vez más. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, en directo, que estamos vía streaming en el portal, como lo hacemos normalmente, y simultáneamente en nuestras redes sociales, a través de Facebook, ahí están apareciendo en la pantalla, Facebook, Twitter y YouTube, para que ustedes participen, o lo pueden ver desde cualquiera de esas plataformas. Normalmente la gente participa a través de sus comentarios en Facebook, síganlo haciendo, no tenemos ningún problema, pero como siempre tenemos otros canales de comunicación. Tenemos un multilínea que está a su servicio, a su disposición. Si les es más cómodo hacer una llamada y poner su mensaje, hay quien los atienda, nunca va a estar ocupado, es un multilínea, entonces con confianza pueden recurrir a él. O también tenemos un número de WhatsApp que está apareciendo en las pantallas, el productor lo acaba de poner, está ahí, 722-571-5534, 722-571-5534, para que si todavía están ahí acostados o lo que están viendo no se quieren mover, nada más un mensaje de WhatsApp me lo pasan y yo aquí lo voy a leer. Saben que las reglas del conversatorio son prácticamente dos, que son de cortesía, respeto elemental al invitado, pero el invitado está en todo su derecho, si les quiere contestar, no les quiere contestar. Esta no es una entrevista inquisitoria, es una conversación, es una charla, y queremos conocer y aprender del maestro. Bueno, sin más preámbulos, sin más palabrería, le doy la bienvenida al doctor, para mí maestro, Alberto Saladino, con quien me da muchísimo gusto reencontrarme, y qué bueno que haya sido en un conversatorio. Bienvenido, maestro. No, pues agradecerles a ustedes que han hecho posible esta plataforma de periodismo novedoso que hay que seguir impulsando, que nos permita ver que los medios de comunicación son ese eslabón necesario entre los que nos gobiernan y el pueblo y la sociedad, pero también entre los miembros de la sociedad, como hoy es el caso. Yo en ese sentido pues me siento muy gustoso de estar aquí y complacido de la generosa invitación que usted me ha hecho. En efecto, teníamos 15 años sin ¿Sí? Vernos, sin saludarnos. Qué bueno que la vida nos ha permitido volver a encontrarnos y aquí estamos a sus órdenes. Pues qué bueno, pues los que nos vean. Pues que bueno, le agradezco que esté aquí y pues empezar a platicar. Es un hombre del que siempre me gusta escuchar sus opiniones, porque aprendo, eso sí lo digo. Algunas cosas no estaré de acuerdo, pero lo aprendo. Ya mucha de la gente que seguramente que nos está viendo le conoce, ya también pusimos su biografía, es un hombre destacado, de verdad. Pero además ha sido un hombre, yo creo que por lo que más lo admiro es porque ha sido un hombre congruente. Eso es difícil encontrar a estas alturas de la vida y creo que lo ha sido, al menos para mí. Ese es mi juicio. Y como tal, como un hombre congruente, ha sido un hombre que siempre ha pasado gran parte, al menos desde que yo lo conozco, en la reflexión, que es un hombre que no es de muchas palabras, pero sí es de reflexiones profundas, y eso me interesa. Pero también es un hombre de izquierda o de izquierdas, como quieran decirlo, que ha navegado, ya lo vimos en su currículum, ¿no? Que ha navegado con una trayectoria en la izquierda, también partidista, como militante también, en un esfuerzo. Comentábamos antes de entrar que las izquierdas tienen muchas vertientes, muchas formas de verse,
Decía, yo soy de izquierda, pero marxista. No, no me ando con cosas descafeinadas. Yo soy de esos. Hoy, maestro, ¿cómo ve las cosas? Es un hombre que ha visto y ha reflexionado durante mucho tiempo. En términos generales, ¿cuál es su visión de lo que estamos viviendo? Porque a veces creo que son tantas las cosas con tal vértigo que pasan que no tenemos la capacidad de digerirlas, de entenderlas y sobre todo de comprenderlas. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Sí, supongo que se refiere a la cuestión nacional. Nacional, local, como usted la quiera ver. Claro, quisiera centrarlo en lo local, en lo nacional. Sí, claro, claro. Y decir que estos últimos 50 años, a partir de 1968, que algunos estudiosos, y yo participo de esa misma apreciación, se gestan las bases de lo que hoy estamos nosotros planteando, de lo que estamos viviendo, de las transformaciones que se están empujando y de las resistencias para que esas transformaciones no se den. A partir de 1968 se observó que la sociedad en movimiento podía dirigir, y como lo hizo en el 2018, pero antes lo había ensayado en el año 2000, una alternancia y una transición de manera pacífica, producto de la acción, producto de la necesidad de mejorar las formas de convivencia de este país, sobre todo para tratar de superar nuestros lacerantes problemas que llevaron justamente al surgimiento de México como nación, de enfrentar el problema de la desigualdad, que es el mayor problema que padecemos, que hemos padecido. Y entonces allí hay una lucha en la que participan no solamente gente de izquierda, aunque la mayoría de ellos son los que están empujando y tienen esa obligación ética de luchar por la transformación, pero también están las fuerzas que están empoderadas, que tienen el gobierno y que ellos buscan algún mecanismo para amortiguar esa posibilidad de cambio, y cuando no, llegan a impedir que se puedan dar esos cambios. Por eso, 20 años después de 1968, en 1968, hay un sector de la sociedad que busca el cambio con una generosidad impresionante de los jóvenes, que buscan insistirlo en 1973, y luego esto va a llevar a que muchos de ellos se vayan a tomar las armas para buscar la transformación. Encontramos que la reacción del poder va a ser desarticular a estos grupos, y en 1988, en un movimiento pujante de la sociedad, le cometen el primer gran fraude de la época moderna al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, esa situación no termina allí, y luego vamos a encontrarnos 6 años después que los pueblos originarios van a levantar la voz, se van a hacer presentes en México y en el mundo, y nos van a plantear otro tipo de reflexiones para poder entender nuestra sociedad, porque los teníamos casi escondidos, porque sobre ellos no nos referíamos, aunque sí apelábamos a su existencia, porque son fuente de lo que nosotros somos como mexicanos. Son esos los pueblos originarios, y emerge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que va a estar en el escenario durante buen tiempo y que va a catalizar muchas de las inquietudes de los sectores progresistas. Y eso va a llevar a que, porque esos sectores progresistas prácticamente van a ser identificados como sectores que están impulsando la violencia, porque justo este movimiento se levanta, hace una guerra, pero para lograr la paz. Sin embargo, las fuerzas conservadoras logran aglutinarse, y la inconformidad nacional que se está dando se va a orientar hacia la derecha, y va a llegar entonces un gobernante de derecha, el licenciado Vicente Fox. Y bueno, y en el año 2006 vamos a encontrar que se va a dar un verdadero encontronazo, pero la izquierda no está suficientemente estructurada. El poder sigue siendo muy fuerte porque hay una alianza del poder político con el poder económico, y eso hace que se impida el triunfo del actual presidente de la República. Pero este hombre, que ha sido un líder natural,
que no ha resistido y que ha sabido muy bien perseguir las visiones pacifistas, una resistencia pacífica, lo va a llevar a que insista en el año 2012 por la vía pacífica para transformar el país, pero un poco antes, ligado con muchos intelectuales del país, se va a dar origen a un movimiento que es eso, es un movimiento de ciudadanos libres, de líderes, la mayoría de estos, que de manera prácticamente formal empezaríamos un domingo del mes de septiembre del año 2011, donde tomamos la decisión, por lo menos en una de las reuniones, la del Estado de México, en la que yo estoy presente, junto con un centenar de militantes, de gente, de ciudadanos, con el deseo de transformar este país. Esos dos domingos, debió de haber sido el 3 y el 10 de septiembre del año 2011, decidimos darle forma y darle un objetivo al movimiento de regeneración nacional. Y ese objetivo fue llevar a la presidencia al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la segunda era que si ganaba la elección del 2012, de todas maneras convertiríamos a Morena en partido, y si perdía iba a seguir Morena luchando para convertirse en algún momento en partido. Tiempo después, esta lucha dio sus resultados, y en el año 2014 logramos, aunque algunos queríamos que Morena siguiera siendo un gran movimiento social del país, pero hubo un sector que llevó la batuta y se convirtió en partido político. Hoy esto hay que decirlo porque eso explica parte de la crisis en la que nos encontramos, esas dos luchas que se van a dar al interior a partir del 2014, bueno, desde antes, pero que en el 2014 va a ser posible que se registre como partido político. Logramos el registro en las elecciones del 2015 y bueno, 3 años después, un fenómeno mundial provocado por la exasperación, pero también por la esperanza de cambio, de la mejoría para este pueblo, es que Morena llega al poder y logramos el objetivo de 2011 que nos propusimos en esas reuniones de unos cuantos centenares de militantes de todo el país. Hijo, hizo un recorrido muy preciso y muy bien hecho, pero a ver, cuénteme algunos detalles, maestro, porque quizá mucha gente como yo no conozcamos tanto sobre esto. A mí me gustaría mucho más que recorriéramos la conversación, el microcosmos que somos nuestra comunidad, donde estamos, donde tenemos un sentido de pertenencia total. ¿Quiénes participaron con usted en la fundación de Morena aquí? ¿Quiénes eran aparte de usted? No, ¿Se recuerda de algunos nombres? Claro que sí, está en el caso de Ixtlahuaca hay un profesor llamado Abel Arévalo Ramírez, un profesor normalista que hizo estudios en la Facultad de Humanidades y que junto con él militamos en el Partido Socialista Unificado de México. Está el profesor ahora Rodolfo Vargas, él es de Otzolotepec, de Villa Cuauhtémoc, pero tiene su residencia aquí en Toluca. Y del resto de compañeros, no recuerdo, estos eran los más cercanos porque normalmente nos invitaron a un representante de cada uno de los municipios. Pero fundamentalmente se estaba buscando gente que no tuviera trayectoria partidista, o que si la hubiera tenido, demostrara en los hechos que era una gente que actuaba de manera ética. Pero no recuerdo más nombres, pero son líderes naturales de otros lados. Tenemos que recoger esa información para construir, ¿no? Hacer arqueología de este partido y ver quiénes somos los fundadores de Morena, porque hoy muchos se asumen. En realidad, había que decirlo, que ya como partido político, cuando se funda, y los que llegan allí, pues todos somos fundadores de Morena. Claro. Además, en Morena nadie puede ejercer derecho de antigüedad, porque alimentan a este movimiento también muchos compañeros y compañeras que vienen del gobierno legítimo del año del fraude 2006. Entonces, López Obrador anda trabajando con ese proyecto del gobierno legítimo y está aglutinando a mucha gente, y hay hombres y mujeres de todas las condiciones sociales que participan, y que entonces nadie se puede abrogar en términos exactos quiénes son los verdaderos fundadores. Hay una cabeza, eso es indiscutible. Claro. Entonces, ahí tenemos, y el nombre
el nombre va a ser un nombre pues, muy apegado a la idiosincrasia del mexicano, Sí, de la Morena. mayoría de mexicanos. Y este nombre, hasta donde yo recuerde, lo hizo, el acrónimo lo fundó un poeta muerto ya, que era el director de la jornada semanal, Hugo Gutiérrez Vega. Porque después de estas primeras reuniones, estoy hablando de 2011, se va a realizar un evento de presentación en el Auditorio Nacional, y los que acompañan a López Obrador en el presidio, en el Auditorio Nacional, son solo intelectuales. No hay, creo que, un solo político, que están allí entre los 40 que forman parte de este presidium, y que luego serán los que van a encabezar la formulación del proyecto alternativo de nación, que es finalmente el que está dando sustento al proyecto de la Cuarta Transformación. Y quiero decirlo eso porque no es cierto, como quieren muchos pensar, que es una mera ocurrencia del actual presidente de la República. Hay una reflexión muy profunda que se actualizó en el 2018, pero en el 2018 ya los intelectuales no jugamos una parte importante en el proceso de dirección de la campaña, lo hicieron los empresarios. Y los políticos. Y los políticos. Bueno, se nos fue rapidísimo el primer bloque. A mí tengo interés en que también me dé su visión y su reflexión sobre esto que ha sintetizado usted, de lo que tiene su simiente en el 68 y nos lleva hasta el 2018, que es cuando logra Andrés Manuel ganar la presidencia y todo el movimiento en general, y abrumadoramente la gente, 30 millones de personas salen a votar por él. Pero yo quisiera también ver si eso empata con la realidad del Estado de México, porque pareciera que tenemos una realidad paralela, ¿no? Mientras se estaba dando este movimiento, aquí se estaba formando una clase política, o se estaba llegando a alimentar una especialización en la clase política que ha dominado este Estado durante los últimos 80 años al menos, y que deriva en producir un presidente, que es en el 2012, con que sale el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Entonces, mientras hay un movimiento de izquierda, acá pareciera que desde el Estado de México sale el movimiento que representa las antípodas de este movimiento de izquierda, que es Enrique Peña Nieto, y desde su punto de vista como un hombre conocedor, un hombre de amplia reflexión, pero también conocedor de los movimientos sociales, ¿en qué se ha traducido Morena en el Estado de México? Esta reflexión que es tan profunda, no sé si empata con la realidad de aquí, y si sí llegó a sembrarse aquí la Cuarta Transformación, o no hay, o qué es lo que estamos viviendo aquí, porque para mí al menos es confuso. Vamos a hacer la primera pausa. Les recuerdo que estamos conversando el maestro Alberto Saledón y su servidor. Estamos hablando en esta primera parte del conversatorio una reflexión del maestro, escuchando una reflexión del maestro sobre lo que es la formación y el movimiento de regeneración nacional y en lo que derivó, ¿no? Cómo se integró, algo que decía el maestro con no sé, arqueología, ¿no? Decía arqueología política. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, vamos a estar un minutito fuera y regresamos. Pablo Salas. Pablo Salas es un mexiquense. Yo soy de aquí, Toluca, Estado de México. Una persona en la cual, pues bueno, se dedicó a estudiar, por ende terminé estudiando gastronomía y por ende teniendo un restaurante. Hoy en día soy un cocinero profesional, si lo quieren llamar, como un chef. Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos conversando, mejor dicho, el maestro Alberto Saladino y su servidor, sobre Morena y otras cosas que pasaremos en este bloque. Maestro, le comentaba en el corte que el mandato de la gente fue uno, que fue salir a votar por este proyecto de nación, ¿no? Así, queremos otra cosa,
el Estado de México fue fundamental. En este movimiento el Estado de México fue fundamental, fue el Estado que más votos aportó a este movimiento para que se concretara, para que se bien lograra. Pero a mí me parece, no sé si sea una ironía, porque no quiero decir que sea una contradicción, pero la gente va y le da el voto a Morena, pero Morena le da el poder, aparte de los personajes que formaban esta corriente que se supone combatía, o que si no combatía por lo menos contrastaba, que era esta derecha, ¿no? Esta derecha panista que venía de 12 años de gobierno, después vencidos por el PRI, que supongo yo, o yo me atrevo a decirlo, que formaba parte de la misma derecha, pero con otro nombre. Pero pareciera paradójico que Morena, al menos en el caso del Estado de México, recibe los votos, pero el poder lo distribuye entre algunos personajes de la derecha, ¿no? Y podemos citar nombres precisos. Y digo, sin decir que ser de derecha sea peyorativo o que sea malo, bueno, simplemente es identificar dónde navega, en qué mares navegan ellos. Y estaría el caso del alcalde de Toluca, que era un hombre que su primera vez que gobernó bajo las siglas del PAN, ¿no? Que era más claro. Lo mismo pasa en el caso de Naucalpan, ¿no? Y puedo decirle mínimo 10 casos o muchos casos, pero no se trata de personalizar. Se trata de decir, ¿qué opina usted de eso? ¿Qué lectura le tenemos que dar los ciudadanos comunes y corrientes a eso? Sí, en realidad sería muy rápido plantear una interpretación que sea clarividente sobre este tipo de preguntas que hace. Hay que decir que teníamos un objetivo y que debíamos de ser, para hablar con términos muy diplomáticos, muy incluyentes. O muy pragmáticos. Primero, incluyentes. Pero hubo sectores que estuvieron dirigiendo la campaña del presidente de la República en el Estado de México, entre ellos su hijo mayor, que venía con una discusión muy pragmática. Y encontró a un grupo dentro de Morena también muy pragmático ya, o varios grupos. De manera especial, un grupo que tuvo su origen en el PRD, que luego pasaron un tiempo a Movimiento Ciudadano, y de ahí se vinieron como grupo a Morena. El GAP, Grupo de Acción Política. Y ellos son a los que les entregó el licenciado Andrés Manuel López Obrador estas posibilidades de hacer acuerdos, no porque fuera una negociación con ellos quizá, sino porque tenían la dirigencia estatal de Morena. El segundo comité ejecutivo estatal de Morena lo dirigió el licenciado Horacio Duarte. Antes había estado un grupo de fundadores muy importantes con Pedro Centeno, con el médico Pedro Centeno a la cabeza. Entonces, este pragmatismo, que yo estoy diciendo con una visión incluyente, se va a aliar a los pragmáticos de otras orientaciones políticas que están leyendo la orientación que está dando la sociedad. Los políticos otean, esa es parte de su naturaleza, o debiera de ser parte de su naturaleza, para dónde va el rumbo. Y se empezaron a acercar, empezaron a encontrar, bueno, a mí mismo, aunque yo no participo de esa, porque además yo no he ocupado ningún cargo partidario en los institutos en los que he participado, soy un militante llano de la base, llegaron a querer pues que hubiera alguna orientación para que pudieran ellos hacerse presente. El cubículo de mi facultad donde trabajo, pues era una circulación permanente de gente de un partido, de otro partido, de gente sin partidos, pero que tenían intenciones, ellos decían, de colaborar. Y a nosotros nos convencía esa idea de colaborar, vienen a colaborar. Y además, como el presidente había dicho, esto o su rancho de Chiapas. La chingada. Sí, yo no uso esas palabras porque me parece... ¿Así se llama? Sí, así se llama, claro que así se llama. Pero esas no salen de mi boca, ¿no? Entonces, se dio esa conjunción. Y la gente que llevábamos sobre nuestras espaldas
la necesidad de que hubiera un cambio nacional, porque ya habíamos vivido cambios municipales, por ejemplo, y nuestros alcaldes... ¿Pero cambios o alternancia? Alternancia, porque había habido cambio alternancia. Y en esas alternancias ni nuestros diputados, ni nuestros presidentes municipales, ni los senadores se habían distinguido en su comportamiento de lo que hacían los otros diputados, los otros senadores, los otros alcaldes. Entonces decíamos, es que el problema es de arriba. Y mientras no hagamos un cambio en la presidencia, todo lo demás va a ser secundario. Y le atinamos, además. Sí, sí. Y entonces esto hizo que se llegaran a acuerdos, y aunque no los, digamos que aunque los aceptamos bajo protesta, pues tuvimos que tolerar esa situación, porque al final lo que nos importaba era el objetivo principal, donde los secundarios, pues a lo mejor se podían en la marcha ajustar, pero nos hemos encontrado con que ahora, ya haciendo una revisión crítica, no necesariamente muchos de quienes llegaron con el respaldo de los votos de Morena acompañan el proyecto de la Cuarta Transformación. Ese es el asunto. Y hoy, ahí está el debate. Y yo creo que cuando tengamos ya dirigencia nacional de Morena, el presidente y el secretario general, o la secretaria general, o la presidente y el secretario general, entonces se va a tener que introducir algunos criterios que permitan ver, porque ahora el problema es que ellos, que se salieron de un partido donde dominaban, eran el poder, encarnaban el poder, se vinieron a Morena y están en el poder, y ahora no se quieren ir del poder, pues porque para ellos el asunto de la política es el ejercicio del poder, más bien es la búsqueda de espacios para poder satisfacer sus intereses personales o los intereses de grupo. Esa es la verdadera razón, no es un comportamiento ético. Entonces yo creo que va a haber sensibilidad en la Dirección Nacional de Morena para tratar de hacer una evaluación, y entonces que no queden los que ahora están en el poder con la idea de que ya llegaron y ahora van a seguir allí, porque hay que pedirle a la sociedad, siendo Morena un instrumento de la sociedad, claro, es la sociedad la que va a decidir si va a haber reelección en un caso o no va a haber reelección. Entonces usted pondría primero como cuestionamiento la reelección, ¿no? Es decir, al menos de los cuadros que aquí tomaron el control de Morena. Pero hay algo de lo que creo que está fuera de la conversación política, que a mí me gustaría que usted la abordara con esta honestidad que lo caracteriza. Ciertamente Morena y hasta la propia 4T paga un precio alto, ¿no? Es decir, habría que pagar un precio y lo pago, ¿no? Una consecuencia. Pero también quien paga la consecuencia son esos ciudadanos que salieron esperanzados a votar por un cambio, porque en el caso del Estado de México, yo no la veo así, no hay 4T, no hay 4T, no hay cambio, sí hay una alternancia, ¿no? Justamente a este grupo político que usted se le hace referencia, que es el GAP, ¿no? Ha venido cambiando de partidos, pero cambia en las varias etapas que ha tenido el poder, porque lo ha tenido con diferentes logos. Parece que cambia, pero para que todo siga igual. Ese parece que es el resultado. ¿Cómo explicarle eso a los ciudadanos? Si tú que saliste a votar esperanzado en que todo cambiara, y que pensaste que si Morena llegaba al poder, todo iba a cambiar, y que en el Estado de México, que digamos es una gran representación del país, porque no se logra. Para mí, lo digo yo, lo asumo yo, hay una gran parte de chapuza, hubo una gran parte de chapuza en esto. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que allí va a haber una situación que se tiene que enfrentar, y los próximos candidatos de Morena pues van a vérselas con la realidad, y esa realidad que encontramos por las condiciones que se crearon en el 2018 de transitar a un mejor nivel de vida social, económica y política, ahora esto no va a estar allí. Pero yo creo que tenemos el reto, la gente que fundamos este partido, de relegitimar sus propuestas, y eso se va a hacer, entre otras muchas cosas, tomando el ejemplo de lo que se está haciendo a nivel nacional, hasta donde se le ha permitido hacer, porque no solamente son obstáculos
que ha tenido este gobierno de los conservadores, de la derecha, o de los errores que el mismo presidente de la República ha cometido, sino de otras circunstancias que están ahí presentes. O sea, era inimaginable que a estas alturas de la vida, con el gran desarrollo científico y tecnológico, tuviéramos una pandemia que se ha convertido para la humanidad en un verdadero problema en muchos sentidos. Entonces, hay que salir con una nueva actitud, hay que reformular, primero hay que reestructurar este partido. O sea, este partido nació para poder llevar a una gente a la presidencia de la República, y ahora eso se tiene que transformar en llevar no a una persona al poder, sino buscar instrumentar, buscar concretar ese proyecto de la Cuarta Transformación. Todo eso es una tarea titánica, y yo creo que hay la inteligencia suficiente en los liderazgos reales de Morena, y particularmente en el comportamiento ético que ellos tengan. Eso es fundamental, pero va a costar trabajo, va a costar mucho trabajo. Sin embargo, también hay que decir, y esto naturalmente no puede ser consuelo de la gente de Morena, los otros partidos están out. Ese es el problema. O sea, ese es el problema. No, sí, pero el problema yo creo que no es un problema de los partidos, maestro. Es un partido de que dejan en una orfandad al ciudadano. Porque, bueno, tengo que escoger entre el malo, el pésimo y el terrible. Es lo que no se está creando esta opción verdadera. Es decir, porque se le falla la primera vez. Yo en este sentido tengo un análisis un tanto diferente al suyo, porque en el caso específico de nuestro microcosmos, el Estado, ¿quién tiene el control de Morena hoy? Justamente el grupo que usted dice, el grupo de acción política, que ahora no solo tiene los órganos del control partidista, que tiene una buena vida, por lo menos tiene la mitad de los representantes que toman las decisiones, sino que también tiene el poder, ¿no? Tiene los recursos públicos. Y muchos de ellos creo que no va a ser cuestión si apeláramos al imperativo ético de la política, pues no pasaría lo que pasa hoy. Eso me quedaría claro. Yo no le vería condiciones como para que cambiaran en la siguiente, ¿no? Son los mismos si siguieran actuando de la misma manera. Entonces, aquellos que votaron por Morena, ¿cómo garantizarles que no van a volver a ser decepcionados en este sentido? Sí, parecería que todo sigue igual, o quizá lo que yo digo, un tanto peor, porque este grupo ya está enquistado. Ya está enquistado. Entonces, sacarlo, ¿cómo van a hacer? Sí, lo que nosotros tenemos que seguir reforzando es este modus vivendi que queremos, que aspirábamos, de vida realmente democrática. Y si logramos que esos criterios de vida democrática se puedan instaurar a nivel nacional y a nivel estatal, yo creo que estaremos dando un paso adecuado para lograr entonces que esos elementos, esos valores que acompañan a la democracia, nos ayuden a legitimar la vida del Partido de Regeneración Nacional. Pero esto que ahora estoy planteando sueña más bien a un deseo. Sí, a un deseo. Y es una aspiración que tenemos nosotros que impulsar, y entonces tenemos que apelar a la participación de la gente. Y si la gente participa y encuentra que sus expectativas se pueden realizar, allí es donde está la solución. La solución está en el pueblo. Hoy parte de los problemas de acciones fallidas de la Cuarta Transformación o de Morena en el ejercicio del gobierno, pues van a tener que venir justamente de la movilización de la sociedad, y eso lo permite la democracia. El pueblo quita, y el pueblo pone y el pueblo quita, en un ejercicio real de democracia, que es lo que no hemos tenido ahora. Por eso el proyecto de la Cuarta Transformación no apela solamente a la democracia formal, sino a la democracia directa. Queremos abrir otro tipo de democracia, lo que nuestra Constitución garantiza. Por eso el proyecto de Morena no se ancló en el debate ante nuevas condiciones, una nueva Constitución, como se habían hecho en las anteriores transformaciones. La primera nos da la primera Constitución, la primera Carta Magna; la segunda reforma aquella y la ajusta a los nuevos tiempos con el licenciado Benito Juárez a la cabeza; y la tercera igualmente se dejan estos
estas dos cartas magnas y se genera un documento brillantísimo para la época de avanzada, pero ese documento sigue vigente, tiene los aspectos que nos permitan posibilitar esto. Ese artículo 3 donde se señala que la democracia no es una forma, o no se puede reducir a una forma de elección exclusivamente, no es un asunto solo político, sino que es un modo de vida que nos permita a los mexicanos tener esas condiciones que los lleven a su desarrollo social, económico, cultural, político, etcétera. Es lo que tenemos que concretar, porque es lo que no se ha hecho. Lo que antes llamamos democracia era la simulación, porque en ese régimen ya todo estaba determinado, y ahora es la competencia libre, y ahí es a donde vamos. Sí, pero ¿no le parece terrible, maestro? Al menos para mí sí lo es, que Morena, en muy poco tiempo, al menos en el Estado de México, de pasar a ser la esperanza de la solución, sea parte orgánica del problema. O sea, a mí me parece algo terrible, ¿no? Es decir, ya no estamos pensando que sea la solución, sino que es parte del problema, porque, absolutamente honestos y siendo objetivos, si revisáramos toda la estadística y todos los índices y todo lo que hay, los partidos, ninguno hasta hoy ha sido una palanca de cambio verdadero, al menos que lleve los beneficios a la gente, a la sociedad, a aquellos que salieron a votar, ¿no? Que debe ser el fin último de todo, debe ser la gente, el bienestar de la gente. Entonces, muchos se han beneficiado arriba. Yo le decía, lo he dicho en otras ocasiones, que el presidente es muy claro cuando encontró y representó a la mafia del poder, que era el enemigo a vencer. Yo creo que aquí se creó una mini mafita de poder, que aquí está la mini mafia del poder que sigue intocada, y que está dando, y que a mí me parece, al menos a mí, triste, a veces frustrante, no decir, sobre todo porque estamos justamente este lunes, empezó el proceso electoral ya en todo el país, ¿no? Vamos a elegir 41 diputados federales en el Estado de México, que es algo muy importante, porque son quienes nos representan en el Congreso, y vamos a elegir 45 diputados locales, ¿no? Que son quienes constituyen el poder legislativo, con otros 30 de representación proporcional, y vamos a salir a votar cada uno en los 125 municipios para elegir a nuestras autoridades. Pero ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son realmente las alternativas? ¿Y cuál de estos partidos, de todos, estaría representando el interés de la gente? ¿Qué opina usted? Sí, hay un sector de Morena que domina y que quiere mantenerse allí, que responde a esas inercias y que está contaminado con la manera tradicional como se hace en la política, eso no lo vamos a negar, pero hay otro sector de Morena que quiere apostar justamente al reencuentro con el pueblo, con la ciudadanía, con la sociedad, y esto en algún sentido puede oxigenar esta posibilidad, y yo creo que allí habrá condiciones para que eso se dé. Entonces, no hay otra manera para poder sacudir y sacudirnos este tipo de minimafia que tenemos en el control de este importantísimo instrumento de la sociedad, que haciendo participar a la sociedad. Claro. Y allí está el quid del asunto, no hay otra manera. Esa es la virtud de la democracia real, no esta simulación de democracia. Entonces, claro que alternativas las vamos a encontrar, somos lo suficientemente inteligentes, y este partido tiene la frescura para poder hacerlo. Afortunadamente no hay una inercia histórica que pese como sucede en otros partidos, y entonces tenemos que aprovechar ese tipo de circunstancias y apelar a algo que es fundamental, y es un poco en la tarea en que yo he estado empeñado, en buscar que Morena sea ese vaso comunicante entre la sociedad movilizada, las organizaciones sociales, los movimientos populares, porque son los que están planteando justamente los problemas que hay que resolver, y el gobierno. De modo que entonces, en esa circunstancia, podamos nosotros, ahora esta sociedad que encuentra que quienes controlan un partido político tienen que ser sustituidos. Por eso yo no veo tan mal, aquí de una vez adelanto una posición sobre la manera injerencista en que el Tribunal Electoral ha determinado que Morena tenga al nuevo presidente por encuesta. Porque va a ser la sociedad. O sea, para muchos dentro de Morena, como no van a tener el control, pues están espantados, ¿verdad? Y ahora,
¿Cómo la sociedad se atreve, los que no militan en Morena, a decidir quiénes lo van a dirigir? Hay que consultar a la sociedad, al final de cuentas, porque además, y qué bueno que eso sea así, porque es inconcebible que durante 2 años los dirigentes de Morena, los líderes, no hayan sido capaces de sentarse a la mesa y llegar a acuerdos. Eso, pues llega a suceder, ya sucedió en Morena. Eso es lo que tenemos que corregir. ¿Y quién lo va a corregir? La sociedad. Porque además los que van a los que espero que el INE haga, y yo creo que lo va a hacer de manera profesional, no tengo la menor duda, a los que se van a consultar, no son gente que va a ir a dar su opinión porque les dieron una despensa, como actúan este tipo de grupos, que les condicionan el voto. Es gente libre, y eso va a ser benéfico. O sea, que al final hay que reconocer que la intervención de la sociedad es la que puede y va a sacar adelante este proyecto de... Y entonces tomar la sociedad, apoderarse de la sociedad de ese partido, ¿no? Sacar este tipo de grupos que tienen el control. Entonces ustedes, me parece una reflexión muy interesante, yo que siempre aprendo. Yo no lo había visto con esos ojos, creo que es interesante lo que usted dice. Entonces, ¿usted qué opinaría de aquellos, digamos, es propaganda, me queda claro que es propaganda, que ya hablan como casi una definición, ¿no? Mario Delgado va a ser el próximo presidente, Mario Delgado va a ganar la presidencia, porque además ya aquí ya acordó con el senador Higinio Martínez, y entonces el Estado de México va a salir a votar en la encuesta por Mario Delgado. ¿Usted cree en eso? Pues no, claro que no. Estas formas tradicionales y además nefastas de hacer política son contra los que la sociedad se ha levantado. Es lo que reclama, que eso no puede seguirse haciendo como negociaciones en lo oscurito, y la democracia lo repele, la verdadera democracia. No, hay que dejar que la sociedad informada, eso sí, nutrirle de información, tome la decisión, y lo que el pueblo decida es hacia donde debemos nosotros conducirnos. Y claro, el presidente lo ha dicho, pero eso lo sabemos todos, el pueblo es sabio. Y yo creo que hay alternativas, sí, claro, porque el problema ahora no es un problema del gobierno, el que Morena esté como esté. No es un problema de los militantes de Morena solo, de que el partido esté como esté. Es un problema que la sociedad lo asume y lo puede enmendar. Y yo creo que lo va a enmendar. Pero a ver, maestro, voy a hacer una pregunta que quizá pueda tomar usted hasta como un despropósito de mi parte. A mí me parece que Morena, sobre todo, sigo insistiendo, yo no me muevo de mi microcosmos, que Morena sigue siendo más entelequia que partido. En el Estado de México, al menos, ¿no? Alguna vez yo hacía la reflexión, bueno, ¿dónde es Morena? Si alguien quisiera acercarse a Morena, ¿dónde es? ¿A quién se acerca? No hay estructura. ¿O sí la hay? No, en el Estado de México no funciona el Comité Ejecutivo Estatal. Está descabezado. ¿Sí? Hay una encargada, pero no tiene vida orgánica. Uh-huh. No existen los comités municipales. El Consejo Estatal, el Parlamento de Morena, pues fue electo que en 2014, 2015, y ahí están, deben durar 2 años y han continuado. Y tampoco ellos se han puesto de acuerdo, que podrían haberlo hecho, porque hay en el estatuto una serie de indicaciones de cómo pueden ellos convocar a reuniones y tomar decisiones. No lo han hecho. En efecto, no hay esa vida orgánica, esa vida partidaria, digámoslo así. Pero los militantes de Morena siguen activos y se reúnen en comités de los protagonistas del cambio verdadero, en comités seccionales, en colectivos, y avanzan con los cursos de formación política, sin recursos. Ellos mismos pagando, no los diputados que tienen, no los presidentes municipales, que supongo que ni siquiera cuotas pagan a Morena, sino la militancia ahí está viva. Esa es la esperanza de Morena, de la reivindicación, sus bases. Y porque ellos son los que iban casa por casa. El movimiento, pues. Sí, es el movimiento. El movimiento, claro, sigue vivo. Sigue vivo. Claro que el movimiento. Pero, y por eso podemos nosotros notar que en Morena hay una diferenciación evidente entre el movimiento, que está desarticulado, con
los que están en el partido, que eso están pensando ya en el próximo, la próxima elección, a ver qué me va a tocar. Sí, el próximo cargo. Garantizarme esto. En Morena, desde el presidente de la República y otros sectores y otros militantes, planteamos, por ejemplo, que la reelección no puede ser. Y en Toluca, por ejemplo, nuestro presidente municipal, pues ya fue presidente, ya se reeligió, y ahora quiere volver a reelegirse. Oigan, pues hay que reflexionar, pero eso no lo voy a decidir yo, y tampoco lo va a decidir él. Él tiene todo el derecho constitucional, pues, y por las reformas que se han hecho de aspirar, pero ¿quién va a decidir? Es la sociedad. Y vamos a apelar entonces a que justamente los militantes, no en organización, no en esa posición orgánica, sino los que están haciendo el movimiento, que actúen, y yo creo que van a actuar sin mayor problema. Uno de los análisis más informados y que a mí, al menos a mí, más me han gustado sobre lo que pasa en Toluca, se lo escuché a usted, ¿no? Aquí lo reproducimos, de hecho. ¿Cómo ve Toluca? Ya que tocó usted el tema de Toluca. Díganos específicamente cómo ve Toluca y cómo ve el futuro, el presente y el futuro inmediato de Toluca, y también entrar hasta lo anecdótico, sé que es la anécdota política de cómo ve este pleito entre el secretario del ayuntamiento, o quien fuera el secretario del ayuntamiento hoy en abierta campaña, y el alcalde con sus ánimos reeleccionistas. Sí, bueno, Toluca es el amor de todos nosotros. Sí. Es la capital del estado más importante del país. Siendo Toluca la capital del estado más importante, en el escenario nacional, al contrastarlo con otras ciudades, no está en esa posición que otras ciudades muy reconocidas en el mundo. Los que hemos salido al extranjero, los que hemos vivido en el extranjero, cuando nos preguntan de dónde somos, pues yo uso una anécdota muy propia de nuestro medio. Digo, es que yo soy de una ciudad de altura, se llama Toluca, para tratar de entender que es muy importante, pero pues, no localizan Toluca, y tengo que decirles, está cerca de la Ciudad de México. Así es. Conocen México, conocen Guadalajara, conocen Monterrey, conocen Cancún, conocen Acapulco, Toluca. Y yo creo que allí tenemos nosotros, los que hemos tenido esa experiencia, pero no solo por haber tenido esa experiencia, el de pugnar porque esta ciudad tenga mayor protagonismo, cumpla un papel como referente de la vida económica, de la vida política, aunque esa la ha tenido, de la vida cultural del país, de América Latina y del mundo. Yo creo que allí hay una necesidad de forjar, de fortalecer la identidad toluqueña. Ahora, eso se puede hacer desde la política, claro, desde la política, y yo creo que pues lo que ahora nos ha entregado el actual ayuntamiento es algo que previmos desde que asumió el poder el 1 de enero del año 2019. Todo el gabinete Sí. del presidente municipal, con profesionistas, con políticos que habían tenido trayectorias ya en otros partidos políticos, excluyendo a la gente de Morena, excepto con a quien había hecho la negociación, que le había entregado la postulación, que le dio la secretaría. Eso pues nos pareció muy lamentable, y ya veíamos la orientación. O sea, ¿qué es lo que veíamos? Lo que veíamos es que el proyecto de la Cuarta Transformación no se iba a instrumentar en Toluca. No tenemos austeridad, que No. es clave en ese proyecto. Todos los grandes momentos del desarrollo requieren cuidar lo que es del pueblo, los grandes desarrollos políticos. Eso es lo que significa austeridad, no pobreza, Claro. sino darle el uso más adecuado para beneficio de los miembros de la sociedad. Los salarios elevados, las prerrogativas y una serie de condiciones materiales que no son parte de lo que este proyecto señala. Luego está el caso, en el primer momento, de una burocracia impresionante que hay en el ayuntamiento, cuando justamente para ahorrar recursos, para tener más elementos, había que achicar ese estado obeso, esa administración tan obesa. Pero igual que ese tipo de proyectos, pues nos empezaron a llegar a
al colectivo de Morena Las Torres información de algunas cuestiones no muy adecuadas en la administración de los recursos. Corrupción. Pues no tenemos las pruebas para poder, Nosotros sí. para poder decirlo, pero sí nos llegaron estas manifestaciones. Lo que les hemos pedido a los compañeros pues, es que nos entreguen las pruebas para actuar si es que habría que actuar. Solo como ciudadanos, no lo podemos hacer de otra manera. Luego, la acción de nuestros representantes populares, nuestros regidores, en lugar de realizar el trabajo que les corresponde, pues más bien convertirse en parte del equipo del presidente municipal, no porque deben pelearse con el presidente municipal, sino porque tienen funciones específicas que realizar, y en lugar de hacer eso, se han dedicado a tratar de crear clientelas políticas. Y yo creo que ese tipo de acciones pues, le hacen mucho daño al proyecto de la Cuarta Transformación. No son la expresión de la Cuarta Transformación. Entonces, este tipo, y bueno, y ahora se añade a eso el tema de la reelección, de la pretendida reelección, y cómo es que empieza a resurgir la voz de la militancia en Morena aquí en Toluca, justo a raíz de esa situación anecdótica. Bueno, nos pareció anecdótico, primero, que el secretario del ayuntamiento, por una decisión, yo no sé de quién le aconsejó al médico veterinario Higinio Martínez, no sé quién le aconsejó que dejara la senaduría para que se viniera a hacer, se convirtiera en el líder de Morena en el Estado de México. Al ver que las cosas acá no pasaban a mayores, dio marcha atrás y regresó al Senado, y entonces su suplente, que era el secretario del ayuntamiento, que fue a cubrirlo un tiempo, regresa como secretario del ayuntamiento. Bueno, nosotros lo que encontramos ahí como explicación es que debe ser una negociación, pues allí, que ha sido fortalecida por una serie de condiciones, pero en fin, se dio. Pero empezaron a aparecer públicamente roces, diferencias, y luego sale a mentir el secretario del ayuntamiento de que él renuncia a la secretaría, y el ayuntamiento anecdóticamente saca un comunicado donde dice que el presidente lo despidió. Entonces, pues, estos hechos son muy lamentables, porque justamente medran el carácter moral, el carácter ético de la función de servicio al prójimo. Entonces son estas situaciones. Yo creo que Toluca estamos en muy buen momento para poder potenciar la necesidad de recuperar el proyecto de la Cuarta Transformación. Pero no hay cuadros nuevos en Toluca que estén impulsando a la izquierda, maestro, al menos no visiblemente, ¿no? Pareciera muy triste el destino de lo que puede pasar en Toluca, suponiendo, sin conceder, que Morena como partido, como movimiento, logre mantener las simpatías de los ciudadanos que votaron o votan por ese partido, y porque, digamos, pues pareciera que las dos opciones visibles hasta hoy, ¿no? Son o la reelección del alcalde, ¿no? O la elección del secretario que entró, que formaba parte, era parte orgánica del gobierno de este alcalde que se quiere reelegir, y que ahora, yo no veo otra alternativa. ¿Usted la ve? ¿Usted la conoce? Dígamela. Sí, bueno, no la conozco, pero sí veo alternativas. Y una alternativa es que nuevamente Morena aquí en Toluca se vincule con las organizaciones sociales, donde florecen los liderazgos naturales, y eso ayudaría a oxigenar la vida partidaria. Pero eso es por ahora un decir. Y sin embargo, pues yo creo que la militancia de Morena, lo que denominamos los protagonistas del cambio verdadero, van a actuar, porque por eso levantaron la voz. Si hay un debate adentro de Morena sobre esto. Claro que hay un debate. Sí, claro sí que hay debate, claro que hay debate. Pero sobre este asunto en particular. Sobre este asunto en particular. Y porque realmente esta situación anecdótica de nuestro presidente municipal y del exsecretario, pues ha levantado ámpula en muchos compañeros, y entonces quieren evitar que aquí se vea que Morena se reduce a un juego de dos personas. Esto no es Morena. Exacto. Pues todos los que hicimos la campaña, los que fundamos, los que organizamos los comités seccionales, los comités de protagonistas del cambio verdadero, están esparcidos en todas las colonias, en todas las delegaciones del municipio de Toluca. De esta manera, entonces, hay un sujeto que va a actuar sin mayor problema,
Y además decirlo, no solamente está el caso así diferenciado entre estos dos personajes y la base. Hay colectivos que se han aglutinado al interior de Morena. La legislación, los estatutos de Morena prohíben la existencia de grupos. Entonces, más bien se han organizado a través de colectivos, a través de foros, a través de organizaciones sociales, y allí es donde encontramos nosotros la vida activa de Morena, que no necesaria, pero que además es una vida muy discreta, no es esta vida pública de hacer protagonismo, de buscar allí los reflectores de los medios, y creo que esta forma razonable como se está actuando es otro elemento que va a ayudar a que las cosas puedan hacerse mejor en todo. Pues que es alentador que haya debate, que haya resistencia, que haya gente que libremente dice no estoy de acuerdo, y que eso no implica en esta nueva realidad el que sea uno sedicioso, indisciplinado, aquella lógica que se tenía para aquel que no obedecía, ¿no? O que no seguía lo que decían los poderosos. Bueno, vámonos al corte, ya no estamos un poco retrasados. La verdad que yo me puedo pasar horas platicando con usted porque es interesante lo que dice y como lo dice. Vámonos al corte, regresamos y a mí me gustaría que también entráramos al otro tema que le había propuesto, maestro, que para mí es muy importante, sobre a propósito, hoy hay algo, ¿no? Hoy nombraron al contralor de la universidad, que nos dé su opinión ahorita que regresemos sobre el contralor de la universidad, y además la universidad entró ya en una racha, más que una racha, en su proceso de sucesión, ¿no? El próximo año tendrá que haber cambio en la rectoría, y ver si existe hoy las condiciones para que este cambio sea solo un relevo administrativo o haya una posibilidad real de transformación de la universidad, si esto es lo que requiere esta universidad. ¿Okay? Vamos a hacer una pausa y regresamos con el maestro Roberto Saladino para que nos dé su opinión de estos temas que le he dejado en la mesa. Gracias. El PRI y su debacle, una producción de ADE Noticias. Capítulo 2. El costo de la democracia. Desde los años 30, el PRI generó una estructura de control que agrupó a los obreros en la CTM, a los campesinos en la CNC y a las organizaciones populares en la CNOP. Hacer valer esta protesta para que no se siga deteriorando el salario obrero. El voto duro del PRI era el voto corporativo. Caray, voy a exigir que las pausas sean más largas porque creo que es donde se pone mejor la conversación. Bueno, estamos de regreso, les recuerdo que estoy platicando, estamos conversando con el doctor Alberto Saladino García. No requiere mayor presentación, creo que todos los que estamos viendo, muchos de los que estamos viendo lo conocemos de su trayectoria. Para no perder tiempo, porque este es el bloque donde entramos con todos los comentarios que hay, que ya hay muchos, para que les responda a usted, pero un tema que usted fue aspirante a ser rector, ¿no? Una legítima aspiración, por cierto, ¿no? Lo intentó al menos un par de ocasiones. No, solo una vez. Formalmente, pero no, ¿a poco no? Dos, ¿no, maestro? Uno, así, una. Sí, la otra fue con Edgar Samuel, ¿verdad? Sí. Se impulsó Edgar Samuel, tiene usted razón. Pero ha sido un hombre que, si algo yo puedo decir así como ha sido congruente en su corriente de pensamiento y en su militancia en la izquierda, pues qué puedo decir, ha sido un hombre que ama a su universidad. Eso tengo plena constancia de que así es y así ha sido. Le comentaba que antes de irnos al corte, que hoy justamente la legislatura del Estado de México, por primera vez en la historia de la universidad, nombra la legislatura, el poder legislativo, no la universidad, a su contralor, al contralor universitario. Yo escribo justamente para mañana, que les adelanto lo que escribo mañana, y lo escribo así, sin un ánimo de desdoro a quien ocupa ya a partir de hoy ese cargo, de que el licenciado en Economía, Victorino Barrios, será contralor de la universidad por acuerdo de los partidos políticos, no tanto por acuerdo de los universitarios, o no por acuerdo de los universitarios. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, muy bien. Bueno, este giro que hemos dado al
cambio de tema, me permite señalar que en las reflexiones de mi vida partidaria las he fundado y las he ejercido como parte de nuestros derechos ciudadanos que constitucionalmente tenemos, y los universitarios, los profesionistas particularmente, tenemos ese deber de participar en la vida pública. Claro. No necesariamente como gobernantes, pero sí como ciudadanos, Claro. y ahí es donde Claro. se tiene que leer mi interpretación. Ahora pasamos a este otro tema, que es un tema pues, que a mí me apasiona mucho, porque es hablar de mi experiencia en el trabajo, mi trabajo que he realizado a lo largo de más de 40 años Sí. en la Universidad Autónoma del Estado de México, y que, bueno, primero hay que decir que yo he sido un personaje afortunado de haber colaborado desde hace ya varias décadas en una noble institución. Hablar de universidades, hablar de la Casa de la Libertad, de la Casa de Cultura más importante que ha generado la humanidad. Y al tener esta fortuna de haberme formado en esta universidad, luego regresar a esta universidad, haber dirigido alguna de sus facultades, me llena de orgullo hacerlo. Y la pregunta que ahora hace igualmente es una pregunta pues, muy importante para la reflexión. La Universidad Latinoamericana, a partir del año de 1919, 17 ahora, no recuerdo exactamente, debe ser 19, logró la autonomía. En México la autonomía la logró la UNAM en 1929, y la UAM no la logró porque nació ya con la autonomía. La logró el Instituto Científico y Literario del Estado de México, que luego fue autónomo. La autonomía es esa responsabilidad que tenemos los universitarios para poder convivir bajo una normatividad que nos permita renovar nuestro gobierno, que nos permita fundamentar los proyectos académicos, las actividades de docencia, de investigación, de difusión, y naturalmente para administrar los recursos que son de la sociedad, que la sociedad los entrega a una institución tan noble, pero que esta institución tan noble, en el caso del Estado de México, ha sido lastimada profundamente por quienes los han dirigido en los últimos años. Vamos a hablar de todo estas 2 décadas del siglo XXI. Y tenemos nosotros que la consecuencia a esa conducta no solo irresponsable, no solo antiuniversitaria de quienes las han dirigido y la dirigen, es lo que llevó a que se tomaran decisiones de esta naturaleza. O sea, los principales responsables de romper el principio de autonomía en la universidad son de quienes las han dirigido. Y es vergonzoso que esto se haya dado por la ambición de dinero, por los malos manejos de los recursos, y que hoy nuestra universidad esté en boca de propios y extraños por la llamada estafa maestra. Eso es una mancha que no la vamos a poder limpiar durante mucho tiempo por obra y gracia de los ex rectores y del actual que formó parte del equipo de esos rectores. Por eso, en ese contexto, es donde me explico por qué tuvo que intervenir la legislatura, porque fue además una orden, una controversia constitucional que la Suprema Corte de Justicia avaló, pero claro, no es el único caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, son de muchas universidades, y entonces ahora pues llega una persona nombrada de fuera a la estructura interna de la universidad para observar. Ojalá este nuevo contralor, que tiene la experiencia de haber sido ya contralor durante muchos años, 16 años de la legislatura local, con esa experiencia llegue y nos entregue la información que necesitamos saber de quiénes son los responsables, porque en esta universidad hasta ahora no tenemos más allá de 2 o 3 nombres de funcionarios menores, pero ellos recibieron órdenes, como fue, entre otras cosas, haber desaparecido una estructura universitaria que existía para impulsar la investigación científica y tecnológica, el FONDIC, justamente, que es
el espacio donde se realizan este tipo de prácticas antiuniversitarias, de corrupción, lo desaparecen para borrar las huellas de lo que ahí sucedió. Ojalá y este personaje con este académico, porque él es un profesor de la universidad también, o sea, en ese sentido no nos sentimos tan mal porque es alguien de casa, pero nombrado desde fuera de casa, porque hay que decir que dentro de la universidad, quienes no comulgan con el proyecto de los que están encabezando y la relación directa que tienen con el gobierno del Estado están imposibilitados para administrar esta institución. Entonces, yo creo que el nombramiento del doctor Victorino Barrios pues va a ser benéfica en algún sentido, porque él tiene experiencia como auditor. Esperemos que no sea un auditor light, esa es la cuestión, que necesitamos que se ponga las pilas y actúe con toda la responsabilidad que exige el cargo, con esa responsabilidad universitaria que deseamos. Y la otra, pues le conocemos una trayectoria de militancia de izquierda, y justamente uno de los elementos que identifican esa militancia de izquierda es la congruencia, la honorabilidad, la honestidad, y ojalá y esto lo ponga en práctica en su función, no para bien de él, para bien de la institución, y a través de esas acciones benéficas de la institución, para bien de la sociedad. ¿Lo descalifica? ¿Usted consideraría, es pregunta por supuesto, si descalificaría a don Victorino, el cual conozco muy bien, lo descalificaría el hecho de, siguiendo que origen es destino, el que él justamente su momento estelar en el servicio público inicia en el 2003, inicia en la 55 legislatura del Estado de México, que justamente es presidida por Enrique Peña Nieto, ¿no? Siendo gobernador Arturo Montiel y siendo el coordinador Enrique Peña Nieto. Y de ahí transita, obviamente, la legislatura y los gobiernos, los periodos, montielismo, peñismo, erubielismo. Quizá tres de los periodos más oscuros que hemos tenido. Mire que en el Estado hemos tenido periodos oscuros, y creo que estos sí, como que estaban muy fuertes de tono. ¿Lo descalificaría eso? No, porque hay que decir, y yo más bien explicar el asunto, y para hacerlo hay que contextualizar. Sí. Y hay que señalar que la Cámara de Diputados, nuestra Cámara de Diputados local, no se ha apreciado de ser un órgano de Estado autónomo, independiente. Y entonces los órganos que forman parte de él, pues actúan en consonancia con las directrices que se toma desde la legislatura. Entonces él estuvo limitado pues por las improntas de quienes estuvieron al frente de la Cámara de Diputados. Claro, en esa Cámara de Diputados hemos tenido momentos en los que ha sido mayoría el Partido Acción Nacional, momentos en que el PRD alcanzó una representación muy digna. Con Higinio, justamente. Y ahora, donde hay un dominio casi absoluto de un partido político. Él salió justamente al inicio de esta legislatura. Entonces, yo creo que más bien lo que hay que, más que estos hechos que se dan en el poder ejecutivo, lo que usted ha narrado, no sea eso, sino lo que sucede al interior del poder legislativo, lo que limita esa acción. Pero pues yo creo que en el caso de él, por esa trayectoria política y académica, es un buen académico el profesor. Doctorado en La Habana. Claro, sí, yo creo que eso es lo que nos debe permitir a los universitarios, pues darle a él, en algún sentido, esta confianza de que ojalá y entregue buenos resultados. Beneficio de la duda. El beneficio de la duda es, y eso es a lo que yo convoco a los universitarios, y claro, pues las cosas se valoran no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Claro. Y al tiempo, tendremos la respuesta. O sea, no juzgar por el pasado, sino por el presente y quizá ver hacia el futuro. Claro. Bueno, justamente entrando ya en el tema de la universidad, de la cual usted es un verdadero conocedor, la conoce de verdad, si alguien conoce la universidad es usted. Ha sido un año difícil, complicadísimo para la universidad, complicadísimo. Desde los 80s no se tenían lo que sucedió, un paro tan largo y de tantas
¿Qué está sucediendo en la universidad? Y si con estos hechos se puede marcar una ruta de hacia dónde va la universidad. Sí, yo creo que hay dos rutas que ahora bifurcan el desarrollo de nuestra institución. Una es la ruta de quienes la han venido justamente administrando, más que rigiendo. Nuestros rectores no rigen. Nunca ha usado un solo rector el aula magna, que se creó para eso, pues para dar la cátedra magistral. O sea, iban a dar información de puse 20 foquitos, levanté este edificio. Los rectores son más administradores. Son administradores, son casi gerentes de la universidad. Entonces ellos, y con un pensamiento muy burocrático, les causa verdadera molestia, les causa terror que la sociedad se mueva, que la sociedad universitaria se mueva. Entonces ellos han desarrollado la administración de la universidad para controlar estas cuestiones, no tanto para crear las condiciones tan necesarias para el desarrollo de las funciones sustantivas, que son la docencia, la investigación, la difusión y la vinculación. Y están en esa posición y están trabajando así para eso. Además ellos tienen una garantía que no la pudimos romper en el movimiento del 76, porque en la ley orgánica de la universidad no se puede poner en práctica, no se ha puesto en práctica de manera real, de manera eficaz, el artículo 30, que dice que para que el Consejo Universitario nombre a un rector, se requiere que se haga una auscultación cualitativa a los candidatos, pero también cuantitativa, o sea y no se hace esa. Es el control que tienen, la convocatoria lo señala como quien quiere hacerlo lo hace y quien no, y entonces pues tienen el control del Consejo Universitario y por eso tienen la garantía de continuar con ese proyecto. Mientras eso no se rompa, yo creo que por los siglos de los siglos va a seguir un grupo allí, sea quien sea el rector de esa tradición. Y por otro lado, pues hay cada vez más una inconformidad de los universitarios, que ahora explotó porque ellos mismos, para seguir controlando la universidad, generaron una idea que se había planteado ya hace tiempo, en el año 2004, de promover la reelección de directores y de rector. En esa ocasión yo encabecé el movimiento, logramos aglutinarnos bajo el Frente Universitario Antirreeleccionista y echamos abajo esa iniciativa. Pero ahora, en el año pasado, allá por el mes de marzo, mayo, yo no recuerdo, hace 2 años, hace 2 años, en el 2018, la que era abogada del gobierno del Estado, y al terminar su periodo licenciado, el doctor Erubiel, pasa y la contratan como abogada general de la universidad. Y en acuerdo con el rector, pues deciden insistir en la reelección, que ahora no la van a llamar reelección, ahora la van a llamar ampliación del periodo. Y convocan a una auscultación simulada y elaboran un proyecto, lo aprueba el Consejo Universitario, pero ellos dicen, así lo han dicho siempre, que están modernizando la ley. Pero modernizamos la ley también en 1992 con el maestro Efraín Rojas Dávila, o sea, es simplemente ponerle algunos parches. Pero esta iniciativa no encontró suficiente con el gobierno del Estado, que ya no es erubielista, y entonces se queda en un impasse. Surge un grupo de universitarios, algunos de ellos militantes de Morena, con profesores y alumnos, y que buscan dialogan con miembros del Poder Legislativo y elaboran otra iniciativa distinta de esta. Una iniciativa que iba de una vez a acabar. Se refiere al movimiento que cabeza el profesor Fermín y Jaciel. Y en ese momento ambos eran la cabeza de estos dos profesores de la universidad, investigadores. Entonces, bueno, pues allí hay una lucha soterrada. De hecho,
Morena podría hacerle caso a sus compañeros, pero hay un enfrentamiento por primera vez enfrentamiento de los diputados con el rector y del rector con algunos diputados. Es un hecho insólito. Bueno, todo eso alimenta que no se dé luz verde para que cambie la ley de la universidad. Y en esas estamos, cuando los jóvenes que han padecido muchas restricciones al interior de la universidad, empiezan a aparecer estos movimientos, primero del Me Too en Estados Unidos, se hace como una ola, y llegan aquí con la Facultad de Ciencias de la Conducta, y bueno, los saca de la jugada. Sí, los descoloca, ¿no? Los descoloca. Sí, el caso de Humanidades fue muy singular, porque se organizan los estudiantes, convocan a una asamblea de los estudiantes y luego se presenta el director, los directivos y invitan a maestros proclives a ellos y trabajadores para que no voten solo los estudiantes. Era un movimiento de los estudiantes y ya se lo quiso apropiar los maestros y los directivos y trabajadores, algunos trabajadores. Al final los estudiantes impusieron su ley y bueno, pues tomaron las instalaciones. Nos vamos al paro y se añade otra facultad y otra facultad y no sabían cómo solucionarlo. De hecho, es un problema irresuelto, porque lo que han planteado los estudiantes no ha llegado a tener hasta este momento ninguna solución. Entonces, ninguna solución real ya final en ese sentido. Yo digo que esa expresión está manifestando que el cambio de rector va a ser distinto en el próximo. ¿Sí lo cree? ¿Piensa que haya condiciones? Creo que se van a ir creando las condiciones. ¿En qué puede ser distinto? Dos cosas. Una de ellas es de que cada vez más hay ánimo en muchos universitarios de que esta administración ha manchado la imagen de la universidad y algo se tiene que hacer, y una de ellas sería que se fueran todos. ¿A qué nos referimos con todos? ¿Todo sí, el gabinete? Sí, a ese grupo que va a luchar por mantener la rectoría. Porque además en ese grupo, con alguna honrosa excepción, no hay perfiles de liderazgos académicos. Son una suma de funcionarios que han dejado mucho que desear en su vida docente, no se diga como investigadores o como conferencistas, o sea, que son el kit del trabajo de una persona que trabaja en una institución de esta naturaleza. Y por otro lado, tenemos nosotros que los estudiantes saben, los grupos universitarios saben que una de sus demandas fue excluida totalmente. Ellos estaban pidiendo la renuncia del rector, sí, con quien habían tenido ya muchas diferencias, algunas de ellas provocadas con el rector, esa huida en motocicleta en sentido contrario del rector cuando presentan su iniciativa en la Cámara de Diputados. Es anecdótico, pero yo creo que es simbólico de esa separación y de esa contrastación y confrontación entre autoridades y parte de la comunidad universitaria. Entonces yo creo que esos elementos, añadidos a dos condiciones externas, de una no puedo hablar absolutamente nada, no conozco que esté operando, donde el gobierno del Estado, si no interviene, por lo menos el gobierno del Estado a lo mejor sugiere o está observando lo que allí sucede, así ha sido siempre. Así es. Pero ahora hay un gobierno federal que está en otra orientación. Entonces, son factores que hablan de una situación inédita para la universidad. Eso es lo que yo podría concluir de este panorama que estamos viviendo, y que a ello, pues ahora el problema de la pandemia, pues aparentemente nos ha desarticulado, y yo creo que no, porque los jóvenes... ¿Será otra elección de candidato único, como ya se había hecho una costumbre, una tradición casi en la universidad? No, pues siempre buscaron que fuera candidato único. ¿Cree que haya condiciones para que esto se repita el próximo año? Ellos quisieran, o sea, en ese proyecto de que están administrando, ellos quieren tener un candidato único, que nadie más participe. Pero yo creo que otras condiciones van a orientar a que otros... Hay condiciones para que sí participen más. Ahora sí hay condiciones distintas. Hay mejores condiciones. Hay mejores condiciones. Pero habría que decir que la lucha va a ser en la elaboración de esa convocatoria.
Porque si esa convocatoria permite regular el artículo 30, en la que se exija que cada comunidad universitaria participe, como lo hace para participar en la auscultación de los directores de sus escuelas y facultades, centros universitarios, si exige y se logra hacer eso, entonces va a haber vida democrática en la universidad, y entonces más de uno podrá participar, y el futuro, como en toda democracia, será incierto. Claro. No es un tanto lamentable, maestro, que lo que destaque, al menos en los últimos meses, en los últimos tiempos, en la vida universitaria, sea el tema político y no el académico. Es decir, que el debate universitario esté centrado, yo lo he dicho, creo que le ha faltado un tanto de calidad al debate de la universidad, porque se ha centrado básicamente en eso, ¿no? En la disputa, quizá por el control, pero yo no, al menos puede ser que suceda, que yo no lo conozca, no que no exista, pero que haya un debate académico de altura, un debate que lleve a la universidad hacia otros estadios. Es decir, que la universidad, para mí, es la institución más respetable que tenemos en el Estado de México. No creo que haya otra que tenga la respetabilidad que tiene esta, a pesar de todo. No es una mala universidad, es una buena universidad. Por supuesto que podría estar mejor, eso considero, pero yo no escucho un debate en ese sentido, maestro. Hay un debate en ese sentido, y no ayudaría más eso a la universidad, el que se fomentara, el que se abriera un debate académico. Sí, que pase, yo no sé si tengan que ser las universidades arena electoral, no sé si sea lo más recomendable, si son, claro, entiendo la dinámica de la universalidad y que pues, es el motor de la sociedad, lo entiendo perfectamente, pero creo que eso también crispa mucho y distrae de la función elemental de la universidad. ¿Usted qué opina? Sí, bueno, siempre ha habido intención de centrar el debate en proyectos académicos, pero no tenemos ese proyecto académico dentro de la universidad. Entonces, ante la falta de sustancia, se reduce todo a la cuestión meramente política de los intereses de personas, de los intereses de grupo, y la descalificación en todas las condiciones. Allí tendríamos que, hoy la universidad está abocada a analizar, a plantear alternativas, soluciones a la problemática del Estado de México, y nuestra institución está ausente. No se diga en los problemas nacionales o mundiales. A mí me causa un poco de curiosidad que la Universidad Autónoma de Querétaro, que no es mi modelo naturalmente, ni aspiración, estén allí colaborando para poder resolver el problema de la pandemia, pero la UAM ausente. Entonces, esta necesaria reconversión exige naturalmente que los universitarios pasemos a otro plano y logremos colocar. Primero discutamos esto. Nosotros no hemos tenido ni las condiciones, ni alguien ha planteado la necesidad de un congreso universitario. Ahora las condiciones están dadas. Y si la universidad no logra de la riqueza de su comunidad obtener justamente las orientaciones, los respaldos, las fuentes para poder lograr establecer el debate académico como lo más importante, pues estamos perdiendo en estas condiciones, en esta circunstancia, una oportunidad de oro. Yo creo que hacia allá tendríamos que orientar todos nuestros esfuerzos en la universidad. Bueno, pues ya lo estoy viendo, maestro, ya lo estoy viendo. Ojalá con la autoridad que tiene, con la autoridad intelectual, académica, moral que tiene, pues encauce ese que me parece una cosa buena para la universidad, ¿no? Creo que hacia allá deberían estar las luchas, hacia allá deberían de darse. Bueno, tenemos varias llamadas, mensajes, se los voy a decir, son muchos, así que pues, no tenemos mucho tiempo como para que los vaya respondiendo, así que contundencia, maestro. Bueno, a ver, vamos a empezar. Dicen, bueno, ¿cree que Juan Rodolfo representa la verdadera Morena de Toluca? Pues no. Lorenzo Jiménez, ¿cuál es su opinión de la reelección de diputados y presidentes municipales? Sí, yo soy antirreeleccionista porque me formé en el contexto del nacionalismo de la Revolución Mexicana. Y justamente ellos se levantaron para acabar con la reelección. Los buenos políticos, los buenos líderes, no requieren un problema, no es un problema de tiempo para que pongan en práctica sus iniciativas. Y les pongo un ejemplo de un político, de un académico, que un poco es en lo que estábamos,
un eminente toluqueño, el intelectual más destacado que ha producido Toluca en el siglo XX, el doctor Pablo González Casanova, que sigue vivo afortunadamente. Sí, así es. Él fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México menos de 2 años o 2 años, porque le hicieron un movimiento y lo echaron de la rectoría, o él la dejó por la manera como le tomaron la rectoría. Pero él, en esos 2 años, instauró el sistema de universidad abierto. Él creó un modelo educativo sui generis, no sé si único en el mundo, pero por lo menos trascendente y original. El sistema de CCHs, de lograr fusionar el conocimiento científico y el humanístico en la formación de profesionales. Desde preparatoria, ya no lo pudo hacer en licenciatura, no le alcanzó tiempo, y mucho menos en el posgrado. Entonces, no es un problema de tiempo, es una cuestión de tener esa vocación de servicio con claridad en lo que uno debe hacer. Entonces, no, de plano no. Bueno, la pregunta fue de Alfonso Macedo Aguilar. La otra de Lorenzo Jiménez, esta fue de Alfonso Macedo Aguilar, quien le preguntó. Sí, ¿verdad? Porque quienes ponen el nombre abajo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, después, ¿cuál es su opinión sobre las posturas cuasi religiosas del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Es coherente con las posturas clásicas de izquierda? Pablo Sánchez. Sí, el licenciado Andrés Manuel López Obrador es un hombre de izquierda inclasificable. O sea, no es un hombre de izquierda, naturalmente no es comunista, y lo digo recio, claro, para todos los conservadores que dicen que está llevando a México al comunismo. No es un hombre de izquierda marxista, no es un hombre de izquierda socialista, no es un hombre de izquierda anarquista. No, el licenciado... Son liberales. Algunos dicen que ni siquiera liberales, pero lo que nos ha demostrado que es un hombre congruente. Totalmente. Que es un hombre que lo que dice, lo hace. Por ahí algunos han querido caracterizarlo, es un hombre muy necio en lo que plantea. Justamente esa necesidad lo llevó a la presidencia de la República y ahora está transformando lo poco que puede, lo mucho que ha estado haciendo. Entonces, la vida espiritual de cada uno de nosotros está matizada por el ambiente familiar, el ambiente social en el que nos hemos formado. Yo desconozco su trayectoria religiosa, si es que la tiene, seguramente la tiene, pero lo que sí puedo hablar es que él es una persona que ha fomentado, y eso fue lo que hicimos en la campaña de 2012, de fundamentar la idea de la república amorosa. Me parece muy bien. Y el amor es justo la esencia de las religiones, es lo que predican las religiones. Claro. Entonces, en ese sentido, pero eso es distinto a la posición, a posiciones que a veces él ha asumido dentro de la visión laica que nos dejó don Benito Juárez. Podría ser hasta... Entiendo la pregunta, pero yo no lo representaría como un evangélico, ¿no? Yo creo que eso forma parte de cómo lo han querido estereotipar para explicarlo. Pero bueno, cada quien pregunta. Ya contestó usted que era. Bueno, fue Pablo Sánchez. Lo que opinó del caso de Morena Toluca, como dijo AMLO recientemente en una entrevista en La Jornada, sin base social, ninguna transformación se lleva a cabo. Eso habló Daniel Serrano. Muy bien. Daniel Serrano, que supongo que es el Daniel Serrano que todos conocemos, a quien le mandamos un saludo, dirigente de Morena, ¿no? Que encabeza... Bueno, no es dirigente de Morena. Bueno, dirigente en Morena. En Morena. En Morena. ¿Cuál es su opinión respecto a las situaciones vividas en la universidad, los paros estudiantiles y la respuesta de rectoría? Alan Millán. Sí. Bueno, los paros se dan por la insatisfacción de los planteamientos que hace la comunidad universitaria. O sea, no los podemos ver como mera grilla que hacen jóvenes sin interés en que las cosas mejoren, lo hacen para que las cosas mejoren, y en este caso son luchas que han últimamente encabezado para tratar de que se respete su dignidad. Finalmente, este es el asunto central de esas manifestaciones. Entonces, y las respuestas de rectoría me parecen que han sido insuficientes, es lo único que podría ahora apuntar de manera contundente. Fue Alan Millán. Rosario Chávez le pregunta, ¿tendrá Morena el mismo destino que el PRD? No, claro que no va a tener el mismo destino que el PRD, porque el PRD es una lección aprendida. O sea, y por eso los mismos estatutos han prohibido la existencia de grupos al interior de Morena.
que fue el inicio de los problemas que tuvo este partido, pero también porque el PRD se constituyó con grupos preexistentes que no se diluyeron, no se mistificaron, no hubo entre ellos una comunicación fluida, y Morena no nació así. Morena nació como un partido de ciudadanos. Sí, con una base social enorme. Y de ciudadanos. Sí, de ciudadanos, con su base social. O sea, el No partido. se permite en Morena que alguien llegue y diga: traigo 20 credenciales de elector y quiero que afilen a todos. O aquí los tengo ya formaditos. Eso no puede ser. Aquí es una afiliación individual, consciente de las responsabilidades que esto implica, y entonces esto es parte de una vacuna, pero no podemos nosotros decir que Morena va a quedar excluida de la existencia de grupos. Ya lo hemos visto que al interior funcionan grupos. Así es. Pero no son y no van a ser, porque hay una mayoría de gente de Morena, de protagonistas del cambio verdadero, que no pertenecen a esos grupos. Que eso yo veo que es justamente la lucha ahora, la lucha transicional, ¿no? Entre estos grupos que quieren quedarse con el control del partido y esa enorme base social que los está empujando. Pues creo que ahí está, al menos desde mi punto de vista. Bueno, ¿quién es el peor enemigo de Morena en Toluca? Juan Robert le pregunta. La desorganización. Ese es el peor, claro. La falta de acción de los ciudadanos. Si he dicho, y así concebimos a este partido como un instrumento de la sociedad, pues es la sociedad la que tiene que impulsarlo, tiene que lograr corregir sus desviaciones, tiene que actuar. Eso es democracia. Así la crearon los griegos, así la teorizaron los norteamericanos, y nosotros la tenemos codificada en nuestra Constitución, pues llevémoslo a la práctica. Entonces, y mientras no hagamos eso, o sea, no participemos, pues entonces vamos a dejar que élites, pequeños grupos o grupúsculos sean los que se apoderen del aparato, y entonces de esa manera desnaturalicen este proyecto que es de todos. Así es que es de todos. Es que eso me gustó mucho, esa frase. ¿Cuál es su opinión, así dice, de los chapulines políticos? Pues este es un fenómeno de la política en todo el mundo, y hay que decir que este tipo de personas pues actúan a la José Fouché, de buscar quién es el bueno o quién es el que me puede proporcionar algo. Eso no reflejó de manera meridiana la conducta de este personaje en la Revolución Francesa, en la Asamblea de la Revolución Francesa, y yo creo que esa conducta es parte de la condición humana. Hay gente que tiene esa vocación de buscar siempre estar con el ganador, y entonces andan buscando, visualizando quién es el que tiene mejores condiciones, y hacia allá se van. O sea, hay que decirlo, son gente carente de principios. Sí, y de programa, y de todo lo que... Claro. Todo el apoyo y el respaldo de la verdadera militancia de Morena en Toluca. Saludos, doctor. Morena Toluca oficial. ¿Tiene injerencia Morena en la UANMEX? Le pregunta Laura Salas. Sí, no, Laura no tiene injerencia, a diferencia de otras instituciones que conozco que sí se han dado casos de que hay organismos o personeros de Morena organizando, teniendo presencia en instituciones culturales o educativas. Aquí en la UAM hemos evitado que eso se dé, para no contaminar la noble labor que tenemos los estudiantes de estudiar y los académicos de enseñar, de investigar. Nuestra vida pública la tenemos que hacer justo ahí en la calle, en la plaza pública, y allá ejerciendo nuestros derechos ciudadanos. Entonces, los universitarios que militan en Morena, que son parte de los comités de protagonistas del cambio verdadero, no tienen ni un solo encargo de participar al interior de la universidad, y aquel que lo diga o que lo haga está infringiendo su responsabilidad ética de trabajar en la organización de la sociedad en la vida pública. ¿Cómo consideran entonces, maestro? Porque aquí me recordó eso, el grupo de profesores, investigadores universitarios que acudieron a pedir apoyo a la bancada mayoritaria de Morena para que intervinieran en la universidad, y de hecho fueron los que le pidieron la salida de este rector. Pues son conductas de algunos compañeros que respetamos, que naturalmente no compartimos. Yo mismo en este periodo no he puesto un solo pie en la Cámara de Diputados, pues porque me parece que
nosotros tenemos que pedirles cuentas a nuestros diputados, pero allá en la plaza pública, y ellos tienen que cumplir de la mejor manera su labor en este poder en la que está estructurado el gobierno en el Estado de México. Entonces, pues son posturas que se dan al interior y cada quien es responsable de sus actos. Y claro, hay que preguntarles a los compañeros pues cuáles fueron sus motivaciones, ellos las sienten. Claro, no, y su opinión, yo le pido su opinión, pero es tan malo es y tan pernicioso y nocivo es que intervenga el PRI como que intervenga Morena, como que intervenga cualquier partido, claro. ¿no? O sea, no hay de que si lo hace el PRI está mal, si lo hace Morena está bien, cualquiera que lo haga está mal, está muy mal. Tiene injerencia Morena, bueno, ya elegimos Laura Salas. ¿Qué piensa de los conflictos internos para liderar Morena, Mario Cervantes? Bueno, primero decir que Morena pues es justamente un colectivo de debate. Y entonces no podemos nosotros negar lo que tiene que convocar el permanente debate, discusión, polémica, tomar puntos de vista y al final llegar a acuerdos para poder actuar en consecuencia. Entonces, esa parte es la que tenemos que rescatar al interior de Morena. Tenemos que estar debatiendo el proyecto de nación, la vocación de servicio a la sociedad. Propio de una institución viva. Claro, es eso. Pero convertir la vida de Morena en un conflicto permanente, eso no es una vida partidaria, es una deformación que expresa la falta de madurez democrática que tiene que existir. A ver, no quiero ser indiscreto, maestro. ¿Quién le gusta para la dirigencia? Nacional. Ajá. Para que yo tome una decisión, requiero primero que se den dos condiciones. Fueron 105 los registros para presidente y secretario general, y en la convocatoria el INE señaló que va a hacer una depuración para que quede la menor cantidad. Entonces estoy esperando primero la depuración. El primer corte. El primer corte. Esa fue una respuesta Segundo, muy política. Pero ética a la vez. Segundo, informar qué es lo que van a proponer los compañeros. Tenemos que ir a escucharlos a todos, con todo el respeto. Los 6 que queden para secretario general, si es que este va a ser el número, o para presidente, escucharlos. Y a partir de allí, tomar una postura. Y además, esa postura, pues uno no la puede andar predicando, porque además no sabe si lo van a consultar. Pues yo no sé si me van a llamar por teléfono. Ojalá y me llamen para que... Pero va a ir a votar, ¿no? Bueno, o sea, para que sea la encuesta. Digo, perdón, la encuesta, cuando le pregunten seguramente le van a llamar. Si me preguntan. Si me toca, dice. Pues sí, si me toca. Entonces, no tiene mucho sentido el que uno... Bueno, pero ¿quién le gusta? No, pues a mí, primero lo que... ¿Gibran? ¿Le cae bien Gibran? Ahorita digo, primero lo que me interesa es de que no perdamos, y ojalá y así actúe a quienes van a consultar, no perdamos un logro que tuvimos en Morena, en esta nueva cultura política que queremos implantar, de la equidad de géneros, que uno de ellos, uno por el que se vote sea del género femenino y el otro del género masculino, no importando la posición que uno tenga de presidente o de secretario. Eso es lo que tenemos que hacer. En esas condiciones, pues yo encuentro que el perfil de los compañeros es un perfil adecuado. Son buenos términos generales. Claro, este joven que usted me pregunta, pues es un joven politólogo. Qué bueno que los jóvenes no pueden ser el futuro de México, son el presente, claro, y él es un testimonio en ese sentido. Pero también en el lado extremo está don Porfirio Muñoz Ledo. Toda una institución. Toda una institución, y a lo mejor con este acceso al tercer partido o cuarto partido que va a dirigir a nivel nacional, que podría dirigir a nivel nacional, pues se jubila y va a ser una jubilación verdaderamente dorada. Que se merece. Además, exacto. Sí. Porfirio Muñoz Ledo tiene la característica de que él no va a ir a jugar a la política. No está jugando a la política. No, en el momento de su vida también, este momento de su vida creo que va a entregar todo lo que le queda. Creo que lo haré bien. La compañera Jacob Polewski, pues es una mujer que ha estado allí en las buenas y en las malas. Desgraciadamente, algunos la responsabilizan de que un poco ella participó para esa inmovilidad en la que estuvo Morena durante prácticamente año y medio, pero bueno, pues ella ha puesto parte de su
Mexiquense. Y mexiquense, entonces pues yo no la podría descalificar. No tengo por qué descalificar ni descalificar a ninguno de las compañeras y de los compañeros. Flavio Sosa, un luchador regional de un impactante movimiento social. ¿Cómo voy a pensar que él haría mal papel? Claro que no, y más aún cuando yo digo que justamente la sociedad es la que tiene que participar y hacerse protagonista de esto que Moreno está... Ya más le faltó Mario Delgado. Mario Delgado pues ha hecho un papel, ha sido este personaje muy sensible a leer los momentos. Entonces, del equipo del licenciado Marcelo Ebrard, no tuvo mal papel como funcionario que se desempeñó en el campo de la educación en el distrito, en la Ciudad de México, el Distrito Federal en esa época. Y luego aquí en el Estado de México vino a apoyar la campaña que fue cuando se abrió como morenista, la campaña de la profesora Delfina Gómez. Y siguió luchando, se hizo diputado y ganó. Pues yo no sé con qué habilidades que él tiene, y no son malas artes las que usó para convertirse en el coordinador de una fracción impresionante de diputados, como no se había dado en la historia de este país. Entonces, pues es un compañero que tampoco podemos nosotros descalificar. Claro, negarle este derecho que todos y todas tienen para llegar a la dirigencia de Moreno. Me parece muy bien. ¿Por qué cree que no han... Bueno, ya no hago 4 preguntas, no sé por qué quedan muchísimas, pero yo creo 4 más. Ya, ¿por qué cree que no han revisado las finanzas del ICEMIM? Tienen muchos deudores, por eso está en crisis financiera urgente. Crisis financiera urgente ya que urgente ya que dependemos muchos pensionados y los que están por pensionarse. Sergio Morro, ¿qué opina? No, pues claro, es un problema gravísimo que tenemos en el manejo irregular, por decirlo decentemente, de ese dinero que hemos aportado muchos, y que incluso algunos, yo tengo casi 50 años cooperando en el ICEMIM y no he ido a sacar un solo mejoral para atenderme. Yo afortunadamente tengo una vida muy sana, pero claro, me da mucha tristeza la manera como se ha administrado este instituto tan noble para la seguridad de quienes han dado su vida productiva en esta entidad, y que ahora muchos de ellos incluso no se puedan jubilar por el desvío de recursos o por la falta de entrega de recursos, entre ellos el caso de mi universidad. Otro hoyo allí impresionante. Pero que ya pagó, ¿no? Está pagando por partes y por vez primera. O sea, yo no sé cómo ese grupo quiere seguir en la rectoría si ha endeudado a la universidad, no de por vida, pero sí por muchos años por delante. ¿Qué derecho tienen para poder dejar endeudada a esta institución tan noble? Cada año tiene que pagar determinada cantidad de millones para poder saldar esa deuda multimillonaria del desvío de recursos, de las cuotas que nosotros estuvimos aportando quincena tras quincena. Sí, lamentabilísimo. Sara Pérez le pregunta, ¿cree que Morena pierda a Toluca en 2021? Mire, en la vida democrática todo es posible. O sea, puede ganar y puede perder. Así es, no hay de otra en la vida democrática. Y lo que queremos es que haya vida democrática y que sea la sociedad la que decida. Yo digo que si Morena gana, pues, la sociedad ha acertado nuevamente en que las cosas pueden hacerse de manera distinta. Si Morena pierde, por decisión de la sociedad, pues la sociedad tendrá sus razones para buscar alternativas a estas fallas que hemos cometido. Bueno, aquí hay una palabra que una de las reglas del conversatorio es que no a los adjetivos, no a las denostaciones. Hay una llamada, un comentario de Toño García que hace referencia a su hijo, pero no lo voy a leer. Son reglas del conversatorio. Y una última, maestro, para dejarlo descansar. En Acolman gobierna un experredista, ahora con las siglas de Morena, llamado por el PES. Sigue con la filosofía del antiguo régimen. Jaime Villeda Otero, no sé qué le parece esto. Pues sí, es Acolman, es Atizapán de Zaragoza. O sea, son muchos lugares donde llegaron estas personas
que se dio en un contexto de una táctica especial que se tomó para potenciar la votación y el triunfo del actual presidente de la República. Pero estas son lecciones que tenemos allí y que son las que no tenemos que, como lecciones las tenemos que aprender para que eso no vuelva a suceder. ¿Y quiénes son los que van a lograr que eso no vuelva a suceder? Pues la convocatoria, que la sociedad participe, y allí los ciudadanos de Colman van a tener que ir procesando liderazgos, ir procesando. El pueblo conoce a su gente y entonces podrán colocar a personas que no necesariamente tengan una trayectoria política. Eso no puede ser requisito para poder participar en la vida pública. O sea, no, el currículum político no tiene mucho valor en la vida pública, porque allí lo que vale es esa coherencia entre lo que se dice y se hace, y quienes lo hacen tienen el reconocimiento. Pero en política, como el licenciado López Obrador ha hecho cosas, pero él no está tentado a reelegirse, o sea, no va a buscar otro periodo. Y bajo esas condiciones, entonces yo creo que la sociedad es la que va a marcar el rumbo, y hay que estar escuchando, no solamente escuchando, promoviendo la participación de los miembros de la sociedad para que alcancemos a llevar al poder, al ejercicio, más que del poder, a mí me gusta decir, al ejercicio del servicio público, gente que realmente tenga esa vocación. Hay que llegar allí, hay que cambiar la idea de política. La política es la institución humana más virtuosa que han creado las sociedades, y esta actividad tan noble la tenemos que recuperar como vocación de servicio. Por eso yo insisto tanto en la ética, porque aquí la reflexión filosófica, la interpretación filosófica vale para poder fundar las bases de esta cuarta transformación, porque así lo hizo el licenciado Benito Juárez. O sea, el haber creado las nuevas instituciones que nos legó, lo hizo porque puso en práctica una filosofía que fue la del positivismo. Y hoy pues necesitamos que esa filosofía de la cuarta transformación pues sea la filosofía latinoamericana, la filosofía de la liberación, la filosofía mexicana, y ahí están nuestros pensadores reflexionando, planteando alternativas, fundamentando esta orientación que tiene que tomar la cuarta transformación. Maestro, la verdad que bueno, ya nos fuimos bien largos, ya nos fuimos casi media hora más, pero para mí ha sido verdaderamente un placer escucharlo, verle bien, verlo con esa lucidez que siempre ha tenido, con esa congruencia que siempre ha reafirmado, y para mí ha sido una conversación muy placentera. ¿Con algo que quiera usted despedir este conversatorio, el cual le agradezco que haya estado aquí? No, pues agradeciéndole a usted y invitándole, exhortándole que esto continúe. Tenemos que abrir más espacios para dialogar, para debatir, para polemizar, para ponernos de acuerdo, o también para escuchar nuestros desacuerdos que nos lleven a consensar decisiones para bien de toda la sociedad, en la universidad y también en la sociedad. Sí, en cualquier actividad, ¿no? Creo que eso es enriquecedor, no tenerle miedo a debatir, no tener miedo a no estar de acuerdo, no tener miedo a ideas diferentes. Le agradezco muchísimo una vez más, maestro. Yo espero que nos dé la oportunidad que pronto volvamos a platicar. También se vienen todos estos procesos, se viene el proceso electoral, se viene el proceso de la universidad, se vienen muchas cosas, y creo que su voz es una voz autorizada, como lo he dicho, que me gustaría que pudiésemos volver a conversar, a lo mejor invitar también a otros actores para que aquí conversemos y intercambiemos opiniones. Bueno, yo les agradezco mucho a todos los que estuvieron en este conversatorio. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos conversatorio. Hasta el jueves, nos vamos hasta el jueves. El próximo jueves nos vamos al próximo conversatorio, porque después de este jueves creo que vamos a tener varios continuos en diferentes días, pero el siguiente jueves tendremos conversatorio a las 6 de la tarde en vivo también. Va a estar con nosotros Cristian Campuzano Martínez, el nuevo dirigente estatal del PRD. No, vamos a platicar con él, a ver qué está haciendo, y será bienvenido también en este lugar. Todos tenemos algo que decir. Le agradezco mucho, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.